Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes nuevamente, como todos los martes, con su programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que lo que busca es poner en agenda determinados temas vinculados a interculturalidad, pueblos originarios, siempre con esta idea, ¿no?, de que debe haber un diálogo intercultural, que todas las matrices culturales están en igualdad de condiciones para dialogar y buscar un futuro, un horizonte de sentido en el cual existe esa convivencia dentro de la diferencia. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar, vamos a tener dos bloques dentro del programa. La primera parte vamos a hablar sobre los enfoques para la prevención de la violencia y en la segunda parte vamos a hablar sobre el referéndum que se viene la próxima semana. Así es que vamos a tener, como suele ocurrir, nuestro programa dividido en dos segmentos bastante diferenciados en este caso. Así que inmediatamente vamos a conversar sobre la prevención de la violencia. Está con nosotros Liliana Puma Portugal, ella es del Centro Yanapa Nakusum, y vamos a conversar precisamente sobre estos enfoques que tienen que ver con la prevención de la violencia. Mucho se habla de los temas de violencia contra la mujer, contra los niños, y a veces no nos damos cuenta que deberíamos partir de la prevención, ¿no? Esa es la idea de la conversación del día de hoy. Bueno, Liliana, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches y agradecer para poder compartir con ustedes algunos temas, algunas ideas que las podemos poner en práctica todos nosotros para poder acortar, ¿no?, esta violencia que se está aumentando cada vez más. Así es. Ustedes en la institución, en el Centro Yanapa Nakusum, hacen un trabajo de prevención de la violencia con diferentes grupos de personas. Quizás comenzar por ahí, un poco sobre la actividad de la institución. Mire, le explicamos. Nuestra institución trabaja con jóvenes, trabaja con niños, con adolescentes y jóvenes de los CEBAS, que están estudiando ahora en los CEBAS, que antiguamente conocíamos con las nocturnas. ¿Cuál es la labor que realizamos nosotros exclusivamente en los CEBAS? Se da talleres de formación. Estos talleres de formación empezamos con un tema que creemos nosotros que es muy importante, el autoestima. Si una persona no se quiere, si una persona no se respeta, ya sea hombre o mujer, entonces las consecuencias van a ser que esa persona va a ser maltratada, no va a tener el lugar en la sociedad como debería tener. Y acompañando a esto de la autoestima, la preocupación nuestra también es la familia. La familia es la base. En una familia donde existe amor, comprensión, cariño, que bueno, en la actualidad parece que no vemos mucho esa clase de familias, pero esa es la base para que no exista la violencia. Porque si nosotros los padres tratamos de conversar, de dialogar, comunicarnos con la esposa, con los hijos, entonces esos niños van a ver que esa es una vida normal del diálogo, la comunicación. Pero en la actualidad no vemos eso. En la actualidad vemos que el papá viene mareado, la mamá también viene. ¿Y qué ocurre? Se pelean, los hijos salen en defensa de uno, en defensa del otro. Entonces esos niños creen que eso es normal. Claro. Le comento algo que dijo una niña. Profesora, ya estoy yo cansada de ir a mi casa, prefiero me quedo en el internet, porque cada vez que llego a mi casa siempre están peleando mis papás, prefiero llegar cuando están durmiendo. Entonces, esa niña ya está comenzando, mire, a salir. Entonces, ahí los papás tenemos que reflexionar bastante. Y bueno, ahí has tocado dos puntos importantes, ¿no? El que tiene que ver con la autoestima y con la familia. Quizás partiendo con el tema de la autoestima, ese es un problema muy fuerte, ¿no? Porque somos una sociedad en la cual, independientemente del tema de la violencia en particular,
la autoestima de la población es una autoestima bastante mellada, bastante, digamos, maltratada. Las personas no suelen quererse a sí mismos como debería ser, ¿no? Siempre hay un espíritu de derrota, en algunas personas, claro, de derrota, de fracaso, de sumisión, de estar sumiso ante la esposa, perdón, ante el esposo, también puede ser ante la esposa, ante la pareja, ante el jefe, ¿no? Es en el caso del centro de trabajo. Pero esto de la autoestima, ustedes lo han detectado como un problema que debería ser angular para prevenir la violencia. Sí. ¿Por qué? Mire, ¿por qué le explico? Un niño que en la casa recibe amor, no solo un amor de decirle te quiero, te adoro, pero imagínese solo la tocada de una cabeza y decirle, pero qué lindo mi hijo. ¿Cómo se siente ese niño? Claro, y si ese niño va a la institución y la profesora le dice, felicitaciones, muy buena tu tarea, ese niño sigue, ¿no? Su autoestima sigue subiendo. Entonces, aparte que el niño nos va a decir que la autoestima es quererse, el quererse significa también respetarse. Y el respeto no solamente es que yo diga, no, yo me respeto, pero nosotros vemos a los jóvenes cuando van a las discotecas, toman y salen mareados. Yo pregunto, ¿esos jóvenes se respetan a sí mismos? No, es muy fácil decir yo me quiero, yo me respeto, pero en la práctica pero en el, no caso, en el caso que mencionas, digamos, estas visitas a las discotecas, etcétera, muchas veces esos excesos, porque estamos hablando del exceso, no, sí. No digamos el hecho de salir a divertirse, bailar, que está dentro de lo normal, no estamos hablando del exceso. Ese exceso también está muy relacionado con problemas personales, ¿no? O sea, uno no se excede de manera gratuita. Claro, pero cuando uno se excede es porque tiene algo tiene dentro de él. Veamos, la cantidad de jóvenes que vienen a la ciudad de Puno son jóvenes que vienen de la zona rural. ¿Qué hacen los papás? Les alquilan el cuarto, una cama, y cada semana les traen papa chuño y les dan dinero para los pasajes. Ese joven está solo, ¿no? Entonces, ¿qué hace un joven solo? Busca a otro joven solo, y a otro joven solo, y a otro joven solo. Se reúnen, van a la discoteca. La misma soledad, la misma incomprensión de que ellos no entienden de que los papás están con ellos, hacen que salud, ¿no? Pero si un joven en casa le dice, anda, diviértete, hijo, diviértete, pero no te excedas, porque ya sabes lo que te va a pasar. Pero en ese caso que tú pones, esos jóvenes no tienen al papá cerca. Por eso te digo, la familia. No, pero a eso me refiero, la familia está lejos. Por eso, la familia siempre debe estar, debe visitar esa familia. En el caso de esos jóvenes, no vienen a visitar, a decirle, hijo, ¿cómo estás? ¿Estás estudiando? No. ¿Cómo te va? ¿Cuánto de dinero te falta? Ya, toma. Se acabaron las papas. Te traigo las papas, te traigo esto. Ya está. Mire lo que una joven una vez me dijo. Tiene un enamorado que estaban estudiando y apareció con el ojo verde. Y agarro y le digo, ¿pero cómo? Le digo, es tu enamorado. ¿Y qué me contestó? Profesora, dice que me lo merezco. ¿Cómo te vas a merecer? Le digo. Sí, porque me estoy riéndome con mis compañeros. Mira el pensamiento de esa joven. Pero ahí también esa forma de ver las cosas, aparte que hay machismo ahí detrás de eso, sí. Pero también eso es fruto de una sociedad represiva, ¿no? Claro. Que reprime a la mujer. Los estereotipos. O sea, la mujer no puede, si te has dado cuenta, a veces es una cosa muy natural en nuestro medio, que cuando uno está caminando con su pareja y se encuentra con alguien, hay la costumbre, no hay la costumbre de que la pareja, si se encuentra con alguien, dialoga, sino que la pareja se encuentra, la mujer se hace un costadito.
eso retrae. Es un rol de la mujer subsidiario, secundario. Por ejemplo, si yo me encuentro con un amigo en la calle y estoy con mi pareja, se supone que somos dos que nos encontramos con un tercero. No es que yo me encuentro con el amigo y la mujer se hace un costadito. Es que tenemos todavía arraigado eso. Mire, le dije, en un viaje al Ecuador nosotros asistimos y vimos que en una reunión del país, de varios países fueron, ¿no? Y el alcalde que nos recibió en Guaranda vino con su esposa. Claro. Después el alcalde que vino de otro pueblo vino con su esposa. El alcalde que vino con su esposa. O sea, todos venían con sus esposas. ¿Y qué hacían los señores? Se presentaban, ¿no? Yo soy el alcalde de tal sitio, estoy viniendo. A mi costado me acompaña mi mano derecha. Ella es la que me apoya. Se presentaba el otro señor y decía, a mi costado está la persona que me ayuda, me colabora, me apoya. Preguntamos en el Perú, ¿quién de nosotros Nadie dice hace eso? Al contrario, se lo oculta. Cuando vamos a una reunión procuramos no llevarla porque nos va a estorbar. Y mire eso es lo que nos falta. Y esas son condiciones que dan germen al machismo, al maltrato, al colocar a la mujer en una posición inferior, ¿no? Y eso es un poco lo que dijo su alumna, ¿no? Bueno, pues si la ha golpeado es porque estuvo sonriendo en la reunión y se lo merecía. Es que son los estereotipos de la sociedad que, mire, nos está como carcomiendo a cada uno de nosotros y no está viendo que nosotros debemos vivir en plenitud, debemos gozar. Acá, en la sociedad vemos a un hombre llorar por una mujer. ¿Qué le dicen los amigos? No, pero qué tonto, por una mujer si habiendo tantas. Pero si llora una mujer, ¿qué le dicen las mujeres? Ay, no llores, pues ya te encontrarás otro. Tranquilízate nomás, todavía tienes tus hijos te van a acompañar. Miren la diferencia. Que me hace ver que no solo es un asunto de autoestima, también es un asunto de toma de conciencia, de educación, de cultura, de formación. De formación. Por eso digo las familias, si nosotros viéramos en las familias verdaderamente el valor, no tendríamos estos problemas, no tendríamos, porque los niños en el aula se va a dar cuenta, vienen los 20 niños, los rostros de los niños les dice lo que ha sucedido en el hogar. Viene una niña toda callada, triste, está sentada, no habla. Viene otra niña así y no habla. Pero después ya cuando ya más o menos están entrando en confianza, se acerca y le dice, profesora, mi papá ha venido ayer borracho. La pegó a mi mamá y no me ha dejado dormir. No he hecho la tarea. ¿Qué le dice usted? ¿La riñe porque no ha hecho la tarea? ¿O hay que decirle, bueno, pues hija, la próxima espero que la hagas la tarea, pero tú trata de dormir sin escuchar lo que tu papá dice? Esos son los casos. Y que no queda otra, ¿no? Esos son los casos que a veces los profesores nos sentimos impotentes. Imagínense, y en las casas nosotros tenemos arriba, en nuestra casa tenemos las casas de reforzamiento. Son niños que asisten de diferentes zonas, se les da reforzamiento en matemática, comunicación. Y ahora tenemos una casa en Horcapata, tenemos una casa en Mañazo y tenemos una casa en José Antonio Encinas. Y nosotros vemos la diferencia de los niños, ¿no? Hay papás conscientes y dice, sí, profesora, por favor, ayúdenle a mi hijo, esto no sabe, por favor, ayúdenle a mi hijo. En cambio, otro papá dice, no, ¿cómo lo voy a mandar, profesora? Son de 3 a 4 y si le sucede algo, no, profesora, déjemelo tareas y las tareas que haga en la casa. Esas son las reacciones. Claro, hay reacciones de diferente tipo, ¿no? Sí. Y un poco dándole la vuelta, ¿no? ¿Tú crees que en el caso de la prevención de la violencia, que claro, tiene que ser una prevención desde jóvenes, ¿no? Claro. Tampoco es que vamos a hacer una prevención, bueno, también puede hacer una prevención de personas adultas, pero lo mejor es ir al origen, a la base, mientras son más niños. Mencionabas la importancia de la autoestima y la importancia del rol de la familia. En base a la experiencia tuya y de la institución, ¿qué resultados, qué casos o casuísticas
digamos, exitosa salida o exitosa alternativa se han presentado. Logramos empoderar, se logra empoderar al joven, a la niña, en fin. ¿Es posible empoderar o cómo podría contribuir la sociedad para hacer ese empoderamiento de los jóvenes, empoderar en base a la autoestima para prevenir la violencia? Claro, mire, nosotros ahora en la institución tenemos un proyecto sobre la igualdad de género. Esta igualdad de género se ha capacitado a 5 jóvenes líderes. Estos jóvenes han sido capacitados en temas de igualdad de género, en corrupción, han trabajado oratoria, temas, y han ido a dar estos talleres a Ricardo Palma, a una escuela primaria. Entonces, al llegar ahí, como dicen, ¿no? Los niños primero les faltaban el respeto, decían, no, son nuestros compañeros, no. Pero al ver que ellos explicaban, hacían con talleres, con diferentes actividades, con títeres, les han pintado el colegio, con temas relacionados a la no violencia, entonces los niños han participado. Ahora, esos jóvenes no los queremos dejar también así ya al aire. Ellos han participado ahora en una pasantía en el Cusco sobre temas de igualdad de género, corrupción y los derechos del joven, ¿no? Entonces, cada uno desde su lugar de origen ha planteado lo que sucede en su sitio, en cómo ellos ven todos esos temas de donde están viniendo. Claro. ¿Qué conclusiones sacan? Las conclusiones que ellos sacan, que a nivel de todas partes se da lo mismo se da. No podemos decir que acá es menos, que acá es menos, considerando que Puno es uno de los lugares que ocupa con más violencia. El Cusco también ocupa un buen lugar en la violencia. Entonces los jóvenes, ¿cuál ha sido su pensamiento? La prevención. Debemos apoyar a nuestros compañeros a que conversen con sus mamás, que sus papás no deben tocar a sus mamás y no deben pegar a sus niños. Pero hay que hacer cumplir los derechos y al lado van los deberes, porque se supone que derecho con deber tienen que ir relacionados. Claro. Eso es lo que se está logrando ahora. Y qué bien, ¿no? Que esa metodología que han encontrado para empoderar en realidad a los jóvenes. Y a propósito que hablas del enfoque de género, que también es un enfoque que lo que busca es prevenir la violencia y también buscar igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, ¿no? Hay una idea siempre de que esto es una especie de, yo no lo comparto, pero lo hago como pregunta, que se dice que es una ideología de género. Quizás aclarar un poquito ese concepto, porque hay toda una campaña de determinados sectores un poco conservadores que hacen querer promocionar, no sé, de que esa es una ideología, ¿no? Que no es más bien un enfoque. Claro, es que es la forma como nosotros lo entendemos, ¿no? Como el punto de vista que nosotros damos, ¿no? Como le digo, nosotros desde la institución no trabajamos con una ideología arraigadas, ¿no? A esa ideología. Lo que nosotros queremos trabajar es con vivencias. Las vivencias es con lo que nosotros queremos trabajar. Se coge casos de personas, de jóvenes, de niños, y no lo dejamos ahí, sino hacemos el proceso de seguimiento. El proceso de seguimiento. Entonces, al hacer ese proceso, nosotros podemos ver, ¿no?, que poco a poco empoderamos a esa niña, a ese joven, para que pueda salir adelante. No es tanto ya, como le digo, la ideología que nosotros queremos alcanzar algo magnífico. No, sino lo nuestro es desde lo que estamos viviendo, desde la realidad que tenemos. Por eso, miren, en Casa de Cultura nosotros tenemos reuniones de padres de familia. Entonces reunimos a los padres de familia para consultar con ellos qué tema a ellos les está preocupando en relación a sus hijos, a la formación de sus hijos. Entonces, ellos nos plantean, nos dicen, profesora, sabe que me está faltando el respeto
¿Sabe qué, profesora? Mi niño se quiere salir ya a la calle y ya no me está pidiendo permiso. Profesora, sabe que ya le falté el respeto a su papá. Entonces, nosotros vemos que esos temas sí están, en la mayoría de las mamás se siente, organizamos un taller con ellas. Y el taller no les hacemos pues hablando, porque la mamá se cansa de hablar. Entonces les hacemos a veces con sociodrama, les hacemos con muñecos, con talleres, para que ellas se den cuenta. Algo, mire, que nos ha surtido mucho, pero mucho efecto es en un taller. Las mamás comentaban, pero profesora, en la casa yo reniego con mi papá, pero mi hijo no se da cuenta. Profesora, yo hago aquello, pero mi hijo no se da cuenta, está pensando en otra cosa. Eso nos dice, mire, nos reunimos con los jóvenes, con sus hijos en otro ambiente y les decimos, ¿qué es lo que te preocupa de tus papás? Ay, papá, mi mamá todos los días le enrostra a mi papá, que dice que ha estado con otras mujeres, que mi papá la pega a mi mamá y mi mamá reclama. Entonces, mire. No, sí se dan cuenta. Claro. Están atentos. Esos niños no son los niños de antes que no se daban cuenta. Nuestros niños están, pero ya sabe, atentos a lo que está sucediendo. Y nosotros pensamos que no se dan cuenta. Pero no es así. El niño razona bien, analiza lo que le está pasando. Bien, en realidad es un tema amplio, es un tema complejo, pero bueno, hay que hacer todo el esfuerzo posible desde la institución de ustedes y desde la sociedad civil para promocionar, propiciar siempre esta prevención de la violencia, ¿no? Es sumamente importante y bueno, ustedes han encontrado estos dos elementos claves, ¿no? Que es el fortalecimiento de la autoestima y el trabajo con la familia, ¿no? Fundamental para prevenir la violencia. Bueno, no solo violencia contra la mujer, sino violencia en general contra los niños, contra todo tipo de personas, ¿no? Bueno, agradecemos la presencia de Liliana Puma Portugal, ella es responsable del centro Yanapa Nacusu, y esperemos que no sea la primera vez y sigamos conversando de estos temas de prevención y de las actividades que ustedes realizan. Y más bien el reconocimiento y las felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Que es un trabajo que desde la sociedad civil, desde lo que no es lo estatal, se hace mucho por la prevención de la violencia. Muchas gracias, Liliana. Sí, solo un comentario nada más quisiera llegar a todos nuestros amigos que nos están escuchando ahora, señores padres de familia, solo recordar que todos hemos sido niños, que todos hemos querido salir a fiestas, hemos querido salir a paseos, entonces entendamos desde ese punto a nuestros hijos. No necesitamos estar pegados a nuestros hijos, que eres hermoso, bello, no. Con una palmadita en la cabeza, el niño siente que la mamá lo quiere. Con una palabra de aliento, de cariño, ese niño siente que su mamá lo necesita para ella. Entonces, hagamos eso, señores padres de familia, que no nos cuesta nada, no nos cuesta. Y vamos a ganar, imagínense, niños que no van a estar en la calle, niños que no van a estar en la discoteca tomando, niños que no van a estar, como se dice, perdiéndose, ¿no? Más bien vamos a tener niños que van a salir adelante. Eso es lo que nosotros queremos como Centro Yanapa Nacusu, que los papás se preocupen por sus niños, que la familia es la base de la sociedad. Eso es. Claro que nos van a decir ahora, ¿no? Familias, ya no hay. Siempre está el papá con la mamá o la mamá está con la hija. Esa es una familia. Son familias monoparentales, pero son familias. Pero esas familias tienen que llevarse bien, respetando. Y algo que no deberíamos decir, yo tomo el rol de mi papá, de la mamá, son dos roles que tomo y no puedo. Nadie le dice que tome los dos roles, que tome el que le corresponde, nada más. Así es. Ese es un consejo. Muchísimas gracias a Liliana Puma por las recomendaciones en este trabajo de prevención de la violencia. Bien, hacemos inmediatamente una pausa comercial y luego conversamos con Vladimiro Centeno sobre el referéndum 2018. Pausa y retornamos.
Bien, regresamos con ustedes y como lo habíamos anunciado, en este segundo bloque vamos a conversar con el profesor Vladimiro Centeno sobre el referéndum que viene, que el referéndum se viene ya la próxima semana. Bien, primero el saludo de Vladimiro. Vladimiro, muy buenas noches. Buenas noches, Elan, y un agradecimiento a IDECA por esta invitación. Bueno, quizás una cosa muy general con respecto al referéndum, ¿cuál es tu evaluación? ¿Este referéndum es un referéndum que busca corregir problemas del sistema político, del sistema judicial, o cuál es tu percepción que tienes de este referéndum? Bueno, yo creo que al inicio la propuesta inicial del presidente tenía algunas implicancias para generar elementos correctivos, tanto a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura, incluso a nivel de la reelección de los congresistas y el financiamiento de los partidos políticos. Pero una vez que las 4 propuestas ingresaron al Congreso de la República, el contenido, el tenor de esas peticiones han sido completamente alteradas y que lamentablemente el presidente no ha reconocido esa desnaturalización del espíritu de las 4 propuestas, por lo menos en el marco de esa continuidad de la Constitución actual, ¿no? Y en esa medida, simplemente en este momento la intención del presidente Vizcarra es salvar de cualquier manera ya la propuesta, el referéndum, porque el contenido en los 4 puntos ya no va a tener, cualquiera que sea el resultado, ya no va a tener ningún efecto correctivo para las instancias para las que se habían formulado. Claro, digamos, inicialmente el presidente Vizcarra plantea estas 4 propuestas, pero el Congreso un poco que las corrige, las acomoda, las manipula. ¿Cuál crees tú dentro de las manipulaciones que el Congreso ha hecho, las más relevantes, las que realmente debería llamarnos la atención como ciudadanos? Primero, en el orden en que están establecidas las peticiones. En el punto de la modificatoria para el Consejo Nacional de la Magistratura, antes por lo menos habían 2 veedores externos que conformaban el Consejo Nacional de la Magistratura, un representante de las universidades y otro representante de los colegios profesionales. Ahora lo único que se ha dado es eliminar a esos 2 observadores externos y reducir el campo de las decisiones a los abogados, o sea, miembros del sistema judicial, desde luego de diferentes ámbitos, pero dentro del sistema judicial. En consecuencia, nosotros los ciudadanos ya no vamos a tener ningún acceso para elementos de fiscalización. El desenvolvimiento de esta institución que ahora va a adquirir la denominación de Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y entonces, que se vuelve más cerrada. Ya se cierra, peor para la sociedad. Entonces las decisiones van a ser más internas. Por lo menos antes, con la participación de estos 2 veedores externos, había mayor nivel de evaluación, por lo menos en las primeras oportunidades, en las primeras gestiones con los miembros iniciales. Definitivamente se han valorado mejor a los fiscales, a los jueces, pero ahora creo que más bien los niveles de corrupción se van a profundizar en esa instancia, porque van a sentirse tan autónomos y van a tomar las decisiones a su libre albedrío. Entonces, en esa medida, para mí ese primer punto, en vez de mejorar, ha empeorado, porque la ciudadanía va a estar más distante de esta institución. Claro, esa es una cosa bastante grave, ¿no? Claro, se está cambiando un diseño por otro diseño, claro. Pero al final no vaya a ser que el remedio sea peor, ¿no? A la larga, claro. A la larga. Es lo que va a ocurrir. Y en cuanto al financiamiento de partidos políticos. Igualmente, en cuanto al financiamiento de los partidos políticos, inicialmente el presidente Vizcarra había incorporado en la formulación de la petición 3 elementos que parecían muy importantes. 1, la bancarización de todos los aportes. 2, la identificación de los aportantes, quienes aportan, eso debería estar en las redes, ¿no? Visible para la ciudadanía. Y 3, todos los partidos políticos deberían rendir cuentas, no solamente ante el Jurado Nacional de Elecciones, sino ante su partido y la ciudadanía, de cómo han ejecutado esos gastos, esos aportes. De modo que se evitaban, pues, al interior también hechos de corrupción entre los miembros del mismo partido. Es la propuesta inicial. Claro, es la propuesta inicial. Que se nota completamente lógica y adecuada. Pero una vez que ingresó esta petición al Congreso de la República, simplemente la mayoría congresal ha eliminado
justamente el tema de la bancarización, que va a ser voluntaria, no puede ser una obligatoriedad, y dos, ya no se van a identificar, van a seguir guardando secreto de la identidad de los aportantes, y tres, ya no es obligatoriedad la rendición externa, solo el informe ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces aquí ya no hay ningún cambio, no responde a las expectativas que tiene la población, y desde ese punto de vista, pues esta petición también ya se ha desnaturalizado completamente. Tenemos los dos primeros puntos del referéndum, según a tu juicio, que están desnaturalizados. Y en el tercer punto, en el que tiene que ver con la reelección de los congresistas. Bueno, yo, desde un punto de vista de la institucionalidad, para mí no es un tema relevante, pero aún así vamos a evaluar. Uno, desde luego, Vizcarra plantea de que no debe haber la reelección de congresistas, y eso también es una expresión de empatía de parte del presidente con la población, que realmente ya estamos cansados de ver las mismas caras, pero que no contribuyen realmente al desarrollo de las propuestas en el legislativo, en el Congreso de la República. Sí, por ese lado responde a una sensibilidad coyuntural, ¿no? Sí, pero bueno, han aceptado parcialmente igual, ¿no? Han aceptado ya que no haya la reelección, pero en el tema de la bicameralidad han incorporado un requisito para ser senadores, ¿ya? El requisito fundamental es que deben haber sido congresistas o diputados para ser próximos senadores. Entonces, ahí, bueno, desvían el interés. Entonces, si no pueden ser diputados, para la próxima tienen que ser congresistas. Claro, igual van ¿Y quiénes van a ser los, senadores? ¿Y quiénes van a ser los senadores? Justamente aquellos que han sido parte de esta crisis del Estado peruano, que no han tenido, la personalidad necesaria para ejercer la responsabilidad en nombre de la población. Ellos van a ser los próximos senadores, y con las mismas cualidades, que no necesariamente son constructivas, más bien actúan en detrimento de la población y responden a consignas totalmente particulares. Ellos van a ser los próximos, solo ellos pueden ser los próximos senadores. Entonces, en esas condiciones, realmente este tercer punto de la no reelección encuentra, un espacio de fuga para seguir persistiendo y seguir manteniéndose en el poder, en representación, ya sabemos, de los intereses absolutamente privados, y no necesariamente en representación de la ciudadanía, como debe ser el rol que deben cumplir, ¿no? Tú habías hecho notar al principio que como que el presidente, bueno, tuvo sus buenas intenciones en el caso de la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura, en el caso del financiamiento de partidos, en el caso de la bicameralidad, pero una vez en el Congreso lo ha modificado. Da la impresión de que, bueno, no le queda otra, ya está llevándose a cabo nomás el referéndum porque tiene que llevarse a cabo. Sí, pues, porque si no se lleva el referéndum, también políticamente el presidente pues retrocede terriblemente. Entonces, de cualquier manera lleva este referéndum, probablemente los tres primeros puntos gane el sí, el último punto se observa, pero a largo plazo no va a tener mayor efecto. Pero hay una omisión fundamental, por lo menos desde mi punto de vista ya desde el espacio desde el cual ejercemos la opinión pública, ¿no? Es la omisión del tema del capítulo económico. En este momento el capítulo económico privilegia a una minoría absoluta que no tiene ningún compromiso ni identidad con el país, y únicamente administran riquezas, capitales absolutamente transnacionales y extranjeros, y no tienen la capacidad de desarrollar por lo menos un capitalismo propio nacional que realmente permita la ampliación de nuestra infraestructura productiva. La relación entre el Estado y los poderes económicos en este momento es sumamente asimétrica. El Estado está al servicio de esta minoría y no al servicio de la población. ¿Y dónde está la trampa? Está justamente en la Constitución del 93, que da atribuciones extraordinarias a los espacios privados, a la empresa privada,
pero sin mayor condicionamiento a favor de la población. Esa sí hubiese sido una buena pregunta de reforma de la Constitución. Exactamente. Que tendría que ver con, digamos, con la modificación del capítulo económico, en el cual la participación de los privados no esté, como tú mismo indicas, en la magnitud en la cual se encuentra, ¿no? Que al final terminamos siendo un país al servicio de los intereses privados. Exactamente, o sea, la Constitución del 93 pone al Estado, un Estado al servicio de las 17 familias que hoy manejan todo el poder económico del país y tienen un gran nivel de influencia en el manejo de las instituciones del Estado. Solo esa pregunta sería una única pregunta digamos, de referéndum que sería fundamental y crucial, ¿no? Crucial. Nada que está preguntando, ¿no?, si el Consejo de la Magistratura se pone una persona u otra, o si el financiamiento, aunque bueno, el financiamiento de partidos es importante, pero haces notar que compartimos una omisión fundamental: la reforma del capítulo económico de la Constitución del 93. Exactamente. En este momento el Estado no puede obligar a ninguna entidad económica privada, por ejemplo, que articule un espacio de producción, ¿no?, infraestructura productiva. No tiene esa capacidad. Por ejemplo, algún candidato en este proceso, en esta campaña electoral, había señalado de que vamos a industrializar Puno. ¿Cómo va a industrializar si la Constitución ya te impide? Porque el Estado es un Estado subsidiario, no tiene capacidad de iniciativa, de emprendimiento propio, por lo menos con el cual pudiera equilibrar las hegemonías privadas y poner en una balanza, en un equilibrio. Hoy el Estado está impedido de articular infraestructura productiva alterna, por lo menos para balancear algunos monopolios que se han articulado en el país, y que eso realmente perjudica a cada uno de nosotros, los ciudadanos peruanos. Así es, en realidad, como bien indicas, Vladimiro, hay estas 4 preguntas, algunas de ellas sí son interesantes, de reforma del sistema, pero la pregunta de la reforma económica, esa sí hubiese sido fundamental. Porque finalmente es el capítulo que genera estos niveles de corrupción, porque las entidades privadas quieren simplemente la sumisión de las autoridades nacionales, de las autoridades que conducen las diferentes instituciones del Estado, y un instrumento para no solamente poner al servicio el Estado al servicio de los intereses privados, sino fundamentalmente que las autoridades que conducen esas instituciones estén colaborando directamente con ellos. Esos son los actos de corrupción, y justamente esta Constitución genera esas asimetrías y estos niveles de corrupción. Así es. Muy bien, entonces con estas ideas nos vamos al referéndum, a marcar lo que es la conciencia de cada quien lo dicte, ¿no? Y como bien indica, yo creo que hacemos eco de la expresión de Vladimiro Centeno, ¿no? Hay temas mucho más relevantes de motivo de referéndum que los que están planteados acá. Pero bueno, esa es una iniciativa que tuvo el presidente de la República, y la próxima semana estamos marcando los 4, ¿no? Como me indicas, ¿no? El pronóstico creo que incluso va con la tendencia, ¿no? Los 3 primeros van a tener sí, y el último, que tiene que ver con la bicameralidad, seguramente va a ser el no. Pero al final es un maquillaje el sistema neoliberal en el Perú. Es un maquillaje, razón por la cual también hay espacios que en este momento están reaccionando y están más bien proponiendo el voto viciado, y en la parte superior, en la cartilla van a anotar la nueva Constitución. Estamos estos días acompañando a las autoridades comunales en las diferentes zonas de la región de Puno, y están debatiendo profundamente este tema, y eso me parece muy saludable. Así es. Sí, pues al final se necesita un cambio. El cambio debe ser profundo, no solamente un maquillaje. Muchísimas gracias a Vladimiro por la participación. Como siempre, es un gusto tenerte con nosotros, y para seguir haciendo estos análisis de nuestra coyuntura, de nuestra realidad política. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias. Bien, hacemos inmediatamente una pausa comercial, y tenemos luego de la pausa un interesante informe sobre la importancia del enfoque de género para la prevención de la violencia. Lo van a ver luego de la pausa. Así es que va la pausa. Muy bien, estamos en la parte final de la edición del día de hoy de Diálogos, y el equipo de producción ha preparado un interesante informe sobre la importancia y el enfoque de género en la prevención o para la prevención de la violencia. Así que este trabajo del equipo de producción lo vamos a ver inmediatamente.
discriminación, bullying, embarazo temprano, violaciones sexuales de familiares, violencia silenciosa, entre otros tipos de violencia, son los que se presentan a diario en nuestro país. Muchos padecemos la problemática indirectamente y otros la viven diariamente. Veamos algunos datos. El Ministerio de Educación ha registrado en el 2017 5.591 denuncias por violencia escolar, que incluyen bullying, violencia física, verbal o psicológica entre escolares y también de adultos alumnos. Las cifras van en aumento, pues en 2013 solo se registraban 907 casos por año y ahora hay un acumulado de 16.864 denuncias, de las cuales 3.624 fueron casos de bullying, es decir, casi el 24%. Por otro lado, en nuestro país, al día se atreven a denunciar 70 violaciones sexuales, según cifras de la Fiscalía. Revelan que el 40% de los agresores son familiares cercanos a las víctimas. Asimismo, en los últimos 10 años, 1.129 mujeres se documentaron víctimas del feminicidio en el Perú, en Puno 54. Solo en el 2018 se han registrado 103 casos de feminicidios a nivel nacional y en Puno 4. Obviamente son cifras de quienes se atreven a denunciar, pues los casos que no se registran son demasiado mayores. He estado reflexionando sobre las causas que pudieran haber, inclusive a veces se dice que la violencia es parte del ser humano y que el varón sí es naturalmente violento, pero yo creo que una causa fundamental es el machismo en que se vive, ¿no? Ese machismo donde exalta la labor del varón fuerte, violento, y le da toques de superioridad contra la mujer. Entonces, para mí una causa fundamental es eso. Y la reflexión va acá. Como hay esa idea todavía, lamentablemente, de que el varón es superior a la mujer, entonces cuando una mujer válidamente demuestra que no es así, hay un varón que reprime eso, y no lo reprime con superioridad, sino lo reprime con violencia, ¿no? De todo tipo, desde la violencia psicológica, física, etcétera, ¿no? A nivel nacional, quienes denuncian y acuden para denunciar temas de violencia son las mujeres, que representan un 90% aproximadamente, y un 10% varones, pero lo hacen en un contexto de violencia familiar, es decir, hijos denunciando a sus papás que los han golpeado. Eso es una cifra que nos debe llamar la atención. Y solo una reflexión aquí sobre esta cifra. Es que hemos naturalizado la violencia contra la mujer, de tal modo que un varón cuando denuncia es visto extraño, hay burlas, etc. Las causas de la violencia contra las mujeres se concentran en el machismo, que se expresa como discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos de género que la perpetúan. Dados los efectos devastadores que la violencia tiene en las mujeres y su entorno, los esfuerzos se han concentrado principalmente en las respuestas y servicios para las sobrevivientes. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla, tratando sus orígenes y causas estructurales. En particular considero de que debemos llevar a un tema de educación, formación, sensibilización respecto a los roles compartidos, ¿no? Mientras nosotros hagamos estas diferencias desde los niños, de que el varón simplemente se ocupa de ciertos espacios en respecto a toma de decisiones, de que un varón o un niño no puede entrar a apoyar a la mamá en cuestiones domésticas, que eso va específicamente para las niñas o para las damas, esa formación va en aumento, va creciendo. A medida que van creciendo los jóvenes, van creciendo con ese pensamiento, llegan a tomar cargos, digamos, mayores, llevan a consolidar una familia, y la formación viene siendo la misma, por lo cual no hay estos espacios de roles compartidos para varones y mujeres. Si hubiera el tema de roles compartidos en la sociedad, nosotros podríamos ver que habría mayores oportunidades para las damas a nivel de cargos públicos, a nivel de cargos decisorios, y los varones también tendrían, digamos, ese espacio y podríamos tener un balance. Lo que se busca ahora, la paridad, digamos, todo aspecto con un enfoque de género. La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas, que promuevan las relaciones de respeto y la igualdad de género.
Bueno, yo creo que, a ver, al margen de la categoría que se utilice, ¿no? Yo creo que la importancia que tiene para la sociedad de ahora, creo que lo positivo de esto es que te plantea mirar las relaciones que establecemos entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, plantear, mirar un poco qué tipo de relaciones construimos, qué tipo de, y por tanto qué tipo de sociedad también estamos construyendo, ¿no? Entonces, la importancia yo creo que es vital sobre todo porque somos una sociedad que vive de utopías, ¿no? Y la igualdad, la libertad, son utopías que esta sociedad aspira, ¿no? Y yo creo que, digamos, se encamina, mucho de lo que se hace van encaminadas a eso, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que recoger mucho también, ¿no? Mucho de lo que, o sea, no que sea una igualdad vacía, ¿no? No una igualdad que simplemente porque tienes que acceder a iguales derechos entre hombres y mujeres, sino que tiene que ser una igualdad atravesada por solucionar también problemas que están, digamos, históricamente resueltos, ¿no? O sea, una igualdad que tiene que plantearse también atravesado por el tema de la racialización, ¿no? Por el tema del empobrecimiento, incluso ahora, ¿no? con todas las, digamos, con todas las políticas neoliberales que tenemos, también tienen que estar atravesadas por eso, ¿no? Entonces, no la puedes reducir únicamente a una cuestión de equiparar géneros y solamente orientarlos a hombres y mujeres, ¿no? Porque también hay todo un debate que se está produciendo en torno a que, digamos, hay como si se quisiera un poco revertir los papeles, ¿no? Entonces hay también, digamos, una suerte de encontrarte con ese tipo de situaciones, que por momentos a veces pareciera que sí, ¿no? Que te encuentras con movimientos de mujeres que en su radicalidad un poco también están planteando asumir el tema del empoderamiento, el tema de la decisión en espacios públicos importantes, ¿no? Y que sean asumidos únicamente por mujeres, ¿no? Entonces yo creo que somos sociedades que estamos constituidas incluso más allá de ser hombres y de mujeres, ¿no? Hoy, digamos, se visibilizan más otros tipos de diversidades sexuales, ¿no? Entonces ahí, digamos, eso no se coloca, incluso en el discurso de la equidad, no se coloca, no se visibiliza mucho, ¿no? Entonces, bueno, son las tareas pendientes que tenemos, ¿no? El trabajo con los jóvenes sería la mejor opción para lograr un progreso rápido y sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género. Se trata de una época crucial durante la cual se forman los valores y normas relativas a la igualdad de género. De que la violencia contra la mujer para mí es lo que revela todos los problemas que tenemos en buena cuenta la sociedad. No es en sí un problema, sino hay que resolver muchos problemas desde la pobreza, la exclusión, el racismo, las desigualdades que existen y esto que no se está trabajándose bien en realidad se grafica en violencia, ¿no? El enfoque de igualdad de género impediría que más niñas sean abusadas en sus casas o terminen embarazadas, porque actualmente se les educa en la sumisión y obediencia a los hombres, desconociendo que ellas también pueden decir no a muchas cosas. La educación es la clave para hacer conciencia sobre la importancia de respetar los derechos de las mujeres, de que debemos procurar igualdad de oportunidades porque todos podemos hacer las mismas cosas y eso se enseña desde la infancia. Bueno, es cierto que, digamos, el ámbito educativo se ha constituido siempre como un ámbito que repercute mucho, ¿no? Mucho en nuestra conciencia acerca de todo lo que vamos, de todo lo que vamos percibiendo, de todas las percepciones que luego tenemos, ¿no? O sea, yo sé que es un ámbito muy importante, ¿no? Pero no olvidemos que también tenemos otros ámbitos de socialización, ¿no? O sea, desde que nacemos, la familia, desde el momento en que empiezas a hacer vínculos con otras personas, ya la escuela,
ya, digamos, los espacios más amplios, ¿no? Cuando empiezas a socializar con amigos, cuando también ya te das cuenta también que los medios de comunicación tienen una fuerte influencia también ahí, entonces son diferentes espacios, ¿no? Bueno, incluso a esos espacios tienes que agregarles espacios que también repercuten mucho en tu forma de percibir las cosas, ¿no? Entonces la iglesia también ahí tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces en realidad si uno se pone a analizar en todos los espacios, o sea, se ha trabajado, creo que un poco también obedeciendo a su propia corriente ideológica. Yo sé que esta cuestión de la ideología se ha puesto muy en debate, ¿no? Pero o sea, yo pienso que no hay que rasgarse tanto las vestiduras, porque finalmente siempre estamos reproduciendo algún tipo de ideología, ¿no? Porque hay un conjunto de ideas, hay un conjunto de construcciones que tú consideras que responden un poco a esa categoría que un poco se está defendiendo, ¿no? Bien, de esa manera estamos llegando al punto final de la edición del día de hoy y no sin antes invitarlos a un evento, una actividad que está organizando IDECA, que es el Foro sobre la Ley de Recursos Hídricos y su impacto en las comunidades campesinas. Se va a desarrollar el viernes 7 de diciembre en la Facultad de Derecho de la UNA. Un tema bastante importante, esto vinculado de cómo la Ley de Recursos Hídricos a veces va por un lado y las necesidades de las comunidades campesinas van por el otro lado. Así que eso lo vamos a conversar en este foro, ya saben, el viernes 7 de diciembre, de 9 de la mañana a 11 de la mañana en la Facultad de Derecho de la UNA. Ahora sí, nos despedimos. Ha sido un gusto estar con ustedes. De mi parte, hasta la próxima semana. Muchas gracias.